Bien, hermanos, es un privilegio para mí siempre compartir la palabra con todos ustedes y especialmente en un momento tan especial como este de la oración, de alguna manera del comisionar a nuestros hermanos Villanueva para el campo misionero, particularmente porque pienso que la decisión de ellos y el ministerio de la iglesia encaja 100% con lo que Dios está haciendo a través de su iglesia. Y el tema o el título del mensaje que me dieron es tan relevante porque los hermanos me pidieron compartir con la iglesia el tema de cuál es el propósito del llamado de Dios a Moisés, a su obra, cuál es el llamado de Dios a Moisés para participar en su obra. Porque creo que el título ya mismo da dos elementos que hablan muy profundamente de lo que Dios es y lo que está haciendo. Por un lado, el hecho de que Dios está activo en la historia en la cual nosotros vivimos. Y segundo, que Él está presente y no está callado. En los años 1970, o sea, al principio, el doctor Francis Schaeffer escribió un libro con ese título, Dios está presente y no está callado. Y creo que eso aún en la época en la cual nosotros vivimos es muy relevante, porque para muchos Dios ni está presente y además está en silencio. Y para muchos de la iglesia eso también es cierto. Aparentemente Dios se olvidó de este universo. Segundo, Dios está callado porque no escuchamos su voz. Sin embargo, este pasaje nos trae de vuelta a este tema tan central en la Biblia. Y esto, relato más importante del llamado de Dios está en el libro de Éxodo. Y es en este libro de Éxodo donde nosotros encontramos los 4 pilares de la misión de Dios. Creo que si nosotros leemos el libro de Éxodo, capítulo 3, capítulo 12, capítulo 19 y capítulos 24 a 26, tenemos toda la historia de todo el Antiguo Testamento. El resto del Antiguo Testamento, el resto no es más que descripción de lo que Dios hizo a través de estos 4 pilares. Y los 4 pilares no los vamos a ver porque ya es un poco tarde, no los vamos a ver todos, quiero centrarme en uno de ellos nada más. Pero es, por un lado, la Pascua, el Éxodo, la ley o el viejo pacto, como llamamos, y el tabernáculo. Y de estos 4 pilares es que Dios arma toda la historia, todo el material profético en el Antiguo Testamento, todos los libros de sabiduría, etcétera, apuntaban a la afirmación, la descripción, el desarrollo de lo que Dios estaba haciendo a través de estas 4 instituciones en el Antiguo Testamento. Y si ustedes recuerdan en el capítulo 3 del libro de Éxodo, es cuando Dios llama a Moisés. Y para mí es tan significativo este pasaje porque era un día como todos los otros días en la vida de Moisés. Él estaba cuidando sus ovejas, posiblemente espantando los zancudos o las moscas, pensando tal vez en qué estaba pasando en Israel porque él estaba en Egipto en ese momento y se le apareció Dios. Y yo me pregunto cuántas veces Dios se le ha aparecido a usted en un día cotidiano. Yo no sé cuándo se le apareció Dios a Herbert y su familia. Les dijo, bueno, mira Herbert, ahora te voy a cambiar el estilo de vida y el propósito que tú tienes en la vida, el propósito que yo te voy a dar. Y es muy interesante, ustedes recuerdan toda la historia de escuela dominical, así que no voy a pasar por todo eso, sino muy brevemente. Dios se le apareció a Moisés hablando desde dentro de una zarza, como de un arbusto en el desierto, que aunque estaba en llamas, la zarza no se consumía, no se quemaba totalmente. Y entonces Moisés, con toda curiosidad, dijo, yo voy a ir a ver por qué es que la zarza está en llamas pero no se consume. Y cuando Moisés empezó a caminar hacia este arbusto, oyó la voz de Dios que le dijo, Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies porque el lugar que pisas, la tierra donde estás, tierra santa es. Y ahí arranca toda la historia del llamado de Dios a Moisés. Quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás, tierra santa es. Y yo no sé cuál fue la reacción inmediata de Moisés, pero sí sé que lo que Dios estaba tratando de comunicar a Moisés aquí no es que toda la tierra de Egipto fuera santa,
pero fue la presencia del Dios eterno que convirtió a ese lugar en un lugar santo. Y porque si Moisés se iba a acercar a la presencia de Dios, tenía que hacerlo libre de pecado, libre de contaminación, libre de la corrupción de la vida diaria de Moisés. Porque Dios espera que sus hijos, y Moisés era uno de ellos, se acerque a Dios. Pero uno no puede acercarse a Dios con un corazón corrompido. Y muchas veces yo me pregunto, bueno, ¿puedo acercarme a la presencia de Dios así como Enrique Fernández, como estoy ahora? Y en la totalidad de las veces yo tengo que venir a decirle al Señor, Señor, perdóname. Perdóname por todos los pecados que he cometido. Perdóname por todas las desobediencias, etcétera. Así que, hermanos, no solo para los que son llamados a ser misioneros o pastores o ministros, pero siempre que nosotros nos acercamos a Dios, tenemos que reconocer que la presencia de Dios en ese momento hace que todo alrededor de nosotros sea sagrado, sea santo. Y por lo tanto nosotros tenemos que tener una actitud adecuada, congruente con esa presencia de Dios. Y el capítulo 3 de Éxodo nos dice que Dios le dijo, mira Moisés, ve a Faraón, al rey de Egipto, y le dice, Jehová de los ejércitos dice que dejes de ir al pueblo de Israel, camino de 3 días hacia el desierto para adorar a Dios. Ese fue todo el mensaje que Dios le dijo a Moisés. Pero eso desencadenaría estos cuatro pilares de la misión de Dios que Dios le estaba encargando a Moisés. Por supuesto, ustedes recuerdan la historia. El faraón dijo, no lo voy a dejar ir. Y entonces Dios le dice a Moisés, te voy a dar ciertos recursos para que tú convenzas a Faraón. Empezó con la vara que se convirtió en culebra, en serpiente, después las 10 plagas. La historia usted la conoce. Y en esas 10 plagas, o 9 al menos de ellas, el faraón dijo no lo dejó ir. Algunos comentaristas dicen que fueron 10 plagas porque Dios estaba mostrando su poder sobre los 10 dioses más importantes del pueblo de Egipto, a quien el rey y todos los egipcios adoraban. Y Dios quería mostrar con cada una de sus plagas uno de estos nombres de estos dioses de Egipto, para mostrar su soberanía sobre todo cuanto existía. Pero creo que también Dios quería mostrar a Moisés mismo su poder, porque Moisés tuvo que enfrentar ciertos obstáculos. Por ejemplo, Moisés le dice a Dios, bueno, mira Señor, ¿y yo quién soy para ir al pueblo? Y si me preguntan quién te envió, ¿qué les digo? Segundo problema, Moisés dijo, mira, yo no sé hablar en público, manda a alguien más. El tercer obstáculo que Moisés tuvo que enfrentar como misionero fue el tener que mostrarle al faraón de Egipto que realmente Dios estaba detrás de él. Y el último, que creo que es uno de los obstáculos más difíciles para Moisés de poder vencer, para cumplir el llamado de Dios en su vida. Y el obstáculo era tener que creerle a un Dios que aparentemente no estaba en control. Tener que creerle a un Dios que aparentemente no tenía el poder de llevar adelante lo que había prometido. Porque cada vez que Moisés hacía una plaga, el faraón decía no y se salía con la suya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 plagas. Dios le dijo a Moisés, tira tu vara y se va a convertir en serpiente. Y el faraón se rió de él porque dijo, yo tengo magos que también pueden convertir varas en serpientes. Y muchas veces los misioneros y todos, hermanos, cuando el Señor nos pide algo, vamos a enfrentar problemas. Pero Dios quería probar y madurar en Moisés el poder que Dios tenía sobre los acontecimientos aquí en esta tierra y a nivel cósmico. Y Moisés dijo, bueno, y cuando el pueblo me pregunte, ¿quién está detrás de mí? ¿Qué les digo? Y Jehová dijo esto, yo soy el que soy y el que te envía. Y detrás de ese yo soy el que soy, empezó el portento más grande que el pueblo de Israel nunca en su historia había entendido. Que no hay más que un solo Dios, que ese Dios es poderoso, que ese Dios es el creador y que ese Dios es el que tiene un plan concreto para llevar adelante en esta historia en la cual el pueblo de Israel vivía y el mundo en su totalidad. Esa es la introducción a estos 4 portentos. Yo soy el que soy.
Yo soy el autoexistente. Yo soy el que creo todo cuanto existe. Yo soy un Dios único, no hay nadie como yo, y yo estoy en control de todo. Eso es lo que Moisés necesitaba. Y este conocimiento de que Dios era Jehová, el Dios de todo cuanto existe, el Dios creador, el Dios único, el Dios que no fue creado, el que está detrás de ese pasaje que el libro de Hebreos 11:27 dice que Moisés tuvo que enfrentar un montón de obstáculos, pero se sostuvo como viendo lo invisible. Y Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Y Herbert y todos los misioneros acá y todos nosotros acá, hermanos, vamos a enfrentar obstáculos muy grandes en nuestra vida por ser obedientes al Señor. Y muchas veces no lo vamos a ver de cerca. Muchas veces vamos a pensar que no está. Pero como Moisés, tenemos que recordar quién es Dios, qué ha dicho, qué ha hecho, y entonces sostenernos como viendo al invisible. Esa es la historia. Ahora, Moisés respondió con un corazón genuino al llamado del Señor, porque Moisés dijo que es todo lo que yo necesitaba, saber que tú, que eres el yo soy, el que estás detrás de todo esto. Y la misión de Dios encajó de introducción con esos 4 expresiones verbales que Dios le da como trasfondo a Moisés para su misión. Porque si ustedes ven en el capítulo 3 del libro de Éxodo, versículos 7 y 8, es una frase, es un pasaje que ha cogido toda mi vida y le ha dado sentido a mi ministerio y aún como misionero. Porque en estos versículos 7 a 8, capítulo 3 de Éxodo, Dios dice, oigan esto, yo he visto, yo he oído, yo he sabido o conocido, y por lo tanto yo he descendido. Él había una esclavitud agobiante que lo oprimía, los tenían como esclavos en Egipto. Y el pueblo al que Dios había llamado a través de Abraham era un esclavo a un rey pagano, y ciertamente estaban en oprobio. Pero Dios, el Dios de los cielos, el Dios eterno, dice, yo he visto la aflicción de mi pueblo, yo he oído el lloro, el clamor de mi pueblo, yo he conocido que los tienen como esclavos, por tanto yo he descendido para liberar a mi pueblo Israel y llevarlos a una tierra que fluye leche y miel. Ahora, eso fue lo que transformó el corazón de Moisés como llamado de Dios. Y si nosotros lo tomáramos para nosotros mismos hoy, hermanos, yo les aseguro que Dios nos dice lo mismo a nosotros. Yo he visto la aflicción de la esclavitud que el hombre moderno tiene a las garras del pecado de Satanás. Yo he oído el clamor de todos aquellos que están bajo el problema de la droga, del adulterio, de la homosexualidad, de la bancarrota espiritual, de todos aquellos que por el problema del pecado están condenados a la muerte. Yo he conocido que ellos han luchado, pero que por ellos mismos no pueden tener una respuesta. Por lo tanto, yo he descendido en la persona de mi Hijo para liberarlos. Es un mensaje para nosotros. Y por eso es que Moisés dice, si tú no vas conmigo, yo no voy a ningún lado. Y Dios le dijo, yo te prometo que estaré contigo por donde vayas. Ahí tenemos todo el trasfondo. El resto es la misión de Dios que Dios le entregó a Moisés. Y es una misión que Dios le entregó a Moisés, pero que es tan relevante para nosotros ahora. Por un lado, Dios le dio a Moisés la responsabilidad de instituir la Pascua dentro del pueblo de Israel. Y la Pascua no es más que una comida especial, única en la vida del pueblo, en la cual Dios dice, ustedes tienen que escoger un cordero de 1 año de edad, sin mancha, sin defecto, y lo tienen que comer, porque esta noche en que ustedes coman este cordero, como símbolo, como un tipo de la liberación que yo voy a hacer para ustedes, ustedes van a comer esto en memoria de mí por toda la eternidad. La Pascua.
cuyo centro como tema central en la Pascua el cordero que debía ser sacrificado como pago por la liberación que el pueblo iba a hacer de los israelitas que estaban debajo del yugo de Egipto y que los tenía como esclavos. Y era solo a través de aquellas personas que habían pintado los dinteles y los postes de las puertas de su casa con la sangre del cordero que iban a ser liberados, que no iban a sufrir la muerte esa noche antes de que iniciaran el éxodo. Y todos aquellos israelitas que sacrificaron ese cordero y pintaron las puertas de su casa, los dinteles y los postes de las puertas, esa noche el ángel de Jehová pasó sobre ellos y no los mató, y el resto de las casas fue una mortandad tremenda entre los judíos, entre los egipcios. Y de allí el siguiente día de la Pascua es lo que nosotros conocemos como el éxodo, la partida del pueblo de Israel de Egipto hacia la tierra prometida. Y todo el resto del éxodo, ustedes lo conocen, la historia de Moisés. Pero ese éxodo es el contexto en el cual Dios no solo libera a su pueblo, sino le da la oportunidad a Moisés de instituir los otros dos pilares: la ley por un lado y el tabernáculo. Así que ustedes recuerdan todo el paso de los años, muchos años que Moisés tuvo que liderar al pueblo de Israel por todo el desierto, toda la desobediencia del pueblo, etcétera, etcétera. El becerro de oro, la desobediencia del pueblo, la confrontación del pueblo hacia Dios y hacia Moisés, etcétera. Pero fue en ese proyecto, en ese trayecto de la huida de Egipto, saliendo con el éxodo, en que Dios le mandó a Moisés que estableciera el tercer pilar, que creo que es muy importante, que está en el capítulo 19 del Éxodo, que es la institución de la ley. Así que para los hermanos que están saliendo como misioneros, para los que somos misioneros y para otros que estarían considerando servir a Dios, el primer elemento que Dios quiere de un misionero es que pueda desplegar los portentos de la grandeza y de la majestad de Dios y la unicidad del Dios de la Biblia. Esa es parte de la proclamación de un misionero. El segundo elemento es ese elemento de la tipología, voy a explicar eso en un momento, de el éxodo o la liberación del pueblo, que liberó al pueblo de la subyugación del pecado y del poder destructor del pecado, de la esclavitud. Para nosotros en nuestro tiempo, parte de la misión de nuestro propio éxodo es de caminar hasta la segunda venida del Señor, es proclamar que la gente tiene la posibilidad de ser liberada del pecado y que Dios tiene el poder de hacerlo. Pero el tercer elemento que vemos aquí, el tercer pilar, es el pilar de la institución de la ley como uno de los mejores regalos que Dios tenía para el pueblo de Israel y como uno de los mejores regalos que Dios tiene para nosotros mismos. Jesucristo mismo dijo, y el apóstol Pablo, que la ley es buena y justa y que Dios la instituyó para nuestro beneficio. Nuestra tendencia a pensar en la ley es que la ley fue un castigo y un juicio de parte de Dios para Israel, pero no es cierto. La ley es buena, es justa y es un gran regalo que Dios dio para el pueblo de Israel, porque a través de la ley el pueblo de Israel iba a saber quién es Dios, cuál es su carácter y qué es lo que Dios esperaba del pueblo para realmente entrar a la tierra prometida. Así que el problema no estaba con la ley, sino con el pueblo que quiso entonces olvidarse de Dios y cumplir todas las leyes para que la ley misma los introdujera a la tierra prometida. Y por eso es que Jesucristo y Pablo y muchos otros después dijeron: la ley no es la que salva. Lo que salva es aquel que está detrás de la ley. La ley fue dada para que ustedes puedan conocer el carácter de Dios, quién es Él, cuál es su personalidad, qué es lo que Él ha hecho y qué es lo que Él pide de todos nosotros. Por eso es que cuando Jesucristo vino, y en el Evangelio de San Mateo, por ejemplo, Él dice: oísteis que os fue dicho tal y tal cosa, pero al principio no fue así, o no es totalmente así. Jesucristo vino como a reafinar, a darle un tune-up, dirían los mecánicos, a la ley.
Pero Jesús dijo, ni una tilde, ni un punto de esta ley pasará. Y maldito aquel que quite un punto o una letra de esta ley. Así que la ley fue algo bueno. ¿Qué tiene que ver la ley con nosotros ahora, hermanos? En cierto sentido, es todos los primeros 5 libros de la Biblia y todo lo demás de la Biblia. El Señor nos dejó su Biblia para discipularnos. Y la ley tenía el proceso de discipular, entre comillas, al pueblo de Israel. No matarás, no cometerás adulterio, los 10 mandamientos, honra a tu padre y a tu madre, etc. Esa ley era buena. Los judíos quisieron entonces hacer que la ley fuera lo más importante y pensar que el cumplimiento de la ley los iba a hacer justos delante de Dios, pero no es cierto. La ley no tenía el poder de hacer justo a nadie delante de Dios. La ley no tenía el poder de salvar a nadie, como no tiene el poder de salvar a nadie ahora. ¿Por qué razón? Porque el único poder para traer al hombre de vuelta a Dios y el único poder para salvar al hombre, de alguna manera se encarna, se presenta, se ejemplifica en el cuarto pilar, que es el tabernáculo. Capítulo 24 a 25 del libro de Éxodo. Entre paréntesis, muy rápidamente, hermanos, hay una estrategia en estudios bíblicos al que se le llama la tipología, o que viene de la palabra tipo. Un tipo para nosotros es algo simple y tenemos diferentes ideas, pero técnicamente en estudios bíblicos la tipología es una estrategia, una herramienta de interpretación de la Biblia. ¿Sí? Y si les doy un ejemplo, tal vez lo van a entender. Hay compañías, ingenieros, que se dedican a construir lo que se llama modelos de algo. Por ejemplo, hay personas que hacen un modelo de un tráiler, pero es un modelo de un tráiler, como diríamos, de unos 30 centímetros. Pero ese modelo tiene un motorcito chiquitito, tiene llantas chiquititas, tiene un timoncito chiquitito, tiene una palanca de velocidad chiquitita, tiene un carburador, tiene un tanque de gasolina y el modelo este chiquitito funciona 100%. Se puede arrancar, puede mover, puede cambiar la velocidad. Eso es un modelo y lo hace. Por ejemplo, cuando los ingenieros de la NASA quieren hacer una nave para enviarla al espacio, ellos hacen una nave en chiquito y a ver si funciona. Eso es lo que la Biblia le llama un tipo, que un tipo es un evento o un personaje o un objeto que es real, presente y que funciona. Pero este tipo tiene un antitipo, que es el elemento real, verdadero, concreto y que también funciona, pero es ya no un modelo, sino la cosa real que queremos obtener. ¿Sí? ¿Entienden por dónde va el ejemplo? Un chiquitito que funciona. ¿Cuál es la diferencia entre el tipo y el antitipo? Que este tipo, el tráiler chiquitito de 30 centímetros de largo, el único peso que puede llevar será tal vez una roca de 1/4 de libra de peso. No puede llevar ahí, no se le puede poner 1 tonelada de peso porque aplasta el trailercito. Pero el objeto real, el tráiler de 18 ruedas, puede llevar ¿cuántas? 5 toneladas de peso encima. Esa es la diferencia entre un tipo que de alguna manera profetiza algo real en el futuro, pero no es un símbolo, es algo real, concreto, pero no es el elemento final. El elemento final es lo que llamamos un antitipo. Bueno, en la Biblia tenemos un montón de tipos y un montón de antitipos, pero el tabernáculo, hermanos, y piensen en Moisés y en el llamado de Dios a Moisés y el llamado de Dios a los Villanueva y a nosotros mismos hoy también. Voy a aterrizar en un momento para que tengamos algunas aplicaciones, pero uno de los tipos más importantes en el Antiguo Testamento es el tipo del tabernáculo. Dios le dice en el capítulo 24 a 26, Dios le dice a Moisés que le construya. Capítulo 25 del Éxodo, versículo 8, Éxodo 25, 8 dice: y harán un santuario para mí
y habitaré en medio de mi pueblo, en medio de ellos. Aquí le llaman santuario, pero realmente era el tabernáculo. El tabernáculo no era más que como una tienda de campaña que llamaríamos ahora con lona o algo así. Y el Señor Dios del pueblo de Israel le dice a Moisés: ok, Moisés, dile al pueblo que junten materiales de todo tipo y constrúyame un tabernáculo, un santuario. Y la palabra santuario tiene que ver con habitación. Y Dios dice: constrúyanme un lugar donde yo pueda vivir en medio de mi pueblo. Y lo importante de este tipo aquí es que desde que Dios tuvo una presencia real, concreta, con Adán y Eva en el huerto del Edén, nunca antes Dios se había manifestado de una manera tan concreta, tan real, tan pertinente con el pueblo de Israel. Desde el Edén hasta este momento, con el llamado de Dios a Moisés, que le dicen: constrúyame un tabernáculo, un santuario para que yo viva en medio de mi pueblo. Por primera vez en la historia, Dios había hablado a Abraham, Dios había hablado a José, Dios le había hablado a muchos hombres, después a Noé, por ejemplo, con que aún hizo un pacto. Pero Dios nunca había estado presente en medio de su pueblo, habitando dentro del pueblo. Y por primera vez Dios le dice a Moisés: constrúyeme un tabernáculo. Ahora, lo interesante es que esto tiene que ver con la idea, la decisión de Dios de vivir en medio de su pueblo como su pueblo vivía. Israel en el desierto era un pueblo nómada, iba de un territorio a otro territorio moviéndose todos los días. Y Dios les dijo: construyanme una tienda de campaña, a donde ustedes vayan yo voy con ustedes. Cuando Israel llegó a tierra firme, ya para poseer la tierra que Dios le había dado, unos 480 años antes de Jesucristo, Salomón construyó un templo. Porque ahora Israel ya estaba sentado en un territorio, dijo: ya no quiero estar en un santuario, en una tienda de campaña, ahora tienen que construirme un templo. Pero vean qué interesante era que el tabernáculo, el santuario de Dios, era bastante grande, pero tenía 3 áreas diferentes que eran concretas. Una parte central, tal vez como de este tamaño, que era en la parte exterior a 3 áreas concretas. Un área de este tamaño, una área un poco de la mitad de este tamaño y un área mucho más chiquitita después. A esta primera área podían entrar todos los fieles de Israel para traer sus sacrificios, para perdón de pecados, para adorar al Señor, para agradecer al Señor. La segunda área no estaba permitida sino solo para los sacerdotes, que tenían ciertas órdenes, iban a servir aquí en el lugar santo que se llamaba, varias veces al año. Y en el último lugar, que era el más pequeñito, le llamaban el lugar santísimo, y ahí solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año, amarrado de un lazo y con una cadena que hacía ruido. Era ese lugar más santo del tabernáculo. Pero si nosotros vemos la imagen que Dios te está comunicando, es al área exterior podían entrar todos los fieles trayendo un sacrificio para perdón, para gratitud al Señor. Ellos no podían entrar al lugar santo, ahí solo los sacerdotes. Pero el tercer lugar, que era un espacio muy chiquitito, entraba una vez al año el sumo sacerdote y llevaba una campanita que hacía ruido, porque si ese sacerdote entraba allí sin la limpieza y la pureza de su corazón, Dios lo iba a matar. Porque uno no puede entrar a la presencia de Dios si uno tiene pecado en uno mismo. O sea que si la gente de afuera, los sacerdotes, no oían la campanita del sumo sacerdote, era porque Dios lo había matado. Imagínense la ansiedad del sumo sacerdote, que por meses antes de que fuera ese año el día de la expiación, tenía que pasar en ayuno, en purificaciones, en mucha lectura de la ley, etcétera, preparando su corazón para entrar al lugar santísimo. Y al lugar santísimo para orar a Dios, orar a Jehová que expiara los pecados del pueblo, para interceder delante de Dios de que fuera justo y amoroso y perdonara los pecados del pueblo. Ese era el tipo.
Y Dios le pidió a Moisés que hiciera eso. ¿Cuál es el antitipo de esto? Es muy interesante que de Éxodo capítulo 25 nosotros saltamos a Juan 1:14. ¿Recuerdan que dice Juan 1:14? ¿Quién lo recuerda? ¿Cómo? Y aquel verbo fue hecho carne y que habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y esa palabra habitó es la palabra para tabernáculo, es la palabra para santuario del Antiguo Testamento. Pero este verbo que vino en Juan 1:14 es el mismo verbo que nosotros después escuchamos, que fue este verbo que era Jesucristo, fue el Cordero inmolado en la cruz, que fue crucificado, roto, escupido, lastimado, torturado por nuestros pecados en la crucifixión. Pero el antitipo de esa habitación de Dios mismo en medio de su pueblo que Juan predicó, tiene toda la imagen de este tipo en el Antiguo Testamento del templo, del santuario en el Antiguo Testamento. Porque en el Antiguo Testamento, entre más se movía uno a la izquierda en términos de santidad, más se incrementaba la restricción, porque nadie podía meterse hasta el último lugar santísimo, sino el sacerdote. El lugar se hacía más pequeñito, la santidad incrementaba, pero también las restricciones incrementaban. Pero cuando Jesucristo abrió sus brazos en la cruz del Calvario, el velo del templo se rompió en dos y ya no hubo ninguna restricción, ya no hubo necesidad de sacerdotes, ya no hubo necesidad de lugares externos donde los cristianos pudieran venir a ofrecer sacrificios y esperar que un intermediario de sacerdotes o de sumo sacerdote orara por ellos delante del Padre, porque el sumo sacerdote, como dice el libro de Hebreos, rompió el velo de una vez y para siempre. Y ahora Jesucristo mismo, que Dios habita en medio de su pueblo, y el viejo pacto que se inició en el monte Sinaí, en el capítulo 14, 15, ese viejo pacto fue sustituido por un nuevo pacto en la sangre de Jesucristo. Y es a partir de ese rompimiento del velo, de que ya no hay ninguna restricción para el hombre para entrar a la misma presencia de Dios, con todos los derechos, con todos los privilegios de ser hijos de Dios. Así que por esa razón nosotros enviamos a misioneros alrededor del mundo ahora a proclamar que esa restricción se ha quitado, que no hay tal cosa como uno puede usar intermediarios para llegar a la presencia de Dios, que Dios mismo habita dentro de su pueblo y que Dios ha roto todas las barreras para ser liberados del pecado. Por lo tanto, nosotros no tenemos que celebrar una Pascua. La recordamos con mucha gratitud cuando tomamos la Santa Cena, porque la Santa Cena nos habla de ese Cordero que fue inmolado, crucificado, lastimado por nosotros. Nosotros no tenemos que cumplir ninguna ley que nos hiciera perfectos y justos delante de Dios, porque la ley no puede salvar a nadie. Nosotros hemos experimentado el portento, la gracia del éxodo de nuestra vida pasada pecaminosa, de la esclavitud a las garras de la muerte, y Dios nos ha trasladado a la tierra que fluye leche y miel en su presencia. Y todo porque Dios decidió en sí mismo romper la separación que había entre Él y el hombre por el pecado de la caída, y a través de la muerte de Jesucristo y su triunfo sobre el pecado y la muerte es que nosotros tenemos acceso total al Padre. Así que la misión, hermanos, que Dios le entregó a Moisés es la misma misión que Él nos entrega a nosotros. El llamado de Dios a los Villanueva, al pastor, a todos ustedes, en la oficina, en la clínica, en la universidad, en las escuelas, en el supermercado, es proclamar que en Jesucristo
Dios ha venido a habitar en medio de su creación en persona, de carne y hueso, y que nosotros ahora podemos disfrutar de la presencia salvadora de Dios. Y segundo, que Dios no está callado y que Dios está activo. Porque si nosotros estamos todavía caminando en este terreno de nuestra vida, de esta historia en la cual vivimos, estamos seguros que Dios tiene un propósito para esta historia, y es traer a Jesucristo de vuelta. Esperamos que sea pronto. Entonces, ¿cuál es la misión de Dios a Moisés? Proclamar estos 4 pilares de su misión. ¿Cuál es la tarea de Dios o la misión de Dios para nosotros? Es proclamar que en Jesucristo el hombre tiene acceso total a Dios, porque en Jesucristo esa restricción entre el lugar de afuera, el lugar santo y el lugar santísimo se ha borrado. Así que, hermanos, cuando nosotros apoyamos a Herbert y a otros misioneros, cuando los hermanos del comité de misiones pasan acá y dicen necesitamos gente, necesitamos dinero, necesitamos oración, es para esto que lo estamos invitando. No es para turistas misioneros o turismo misionero. No es para ideas misioneras románticas, es para ir a proclamar los portentos que Dios inició desde el Antiguo Testamento y que en Jesucristo culminaron con traer a Jesucristo a meterse en nuestra propia historia. Así que, hermanos, cuando oramos por los misioneros, oremos que Dios les dé el poder, la autoridad, el coraje para reconocer que estamos en esa misión que Dios está llevando a lo largo de la historia, el ganar a muchos para su reino, y que el Señor nos ayude en nuestro propio compromiso. No tenemos que ir a otros lugares transnacionales, lo hacemos acá. Termino con esto. Becky y yo participamos este fin de semana de un funeral y un entierro que ha sido muy, muy difícil para nosotros, porque nunca supimos qué hacer, porque la persona que se murió, y bueno, buena parte de su familia no eran cristianos, a mí me pidieron orar y yo no sabía cómo orar, pues ya se había muerto, ¿no? Y fuimos allí a escuchar, participar, pero ¿qué hacemos ahora? Y lo único que yo pude pensar fue así medios en el aire, proclamar el señorío de Jesucristo y de que hay respuesta y esperanza en Jesús. Hermanos, si usted tiene familiares que no son cristianos, su papá, su mamá, amigos de la universidad, compañeros de trabajo, proclame que en Jesucristo uno puede acceder directamente al Padre y obtener la salvación sin necesidad de la ley, sin necesidad de los intermediarios, sin la necesidad de una institución, sin la necesidad de una iglesia local. Es la respuesta al llamado de Dios, y que como misionero podemos proclamar este mensaje también. Oremos. Padre querido, te damos tantas gracias por tu palabra. Señor, te damos gracias porque tú nos has llamado en primer lugar a aceptar tu regalo de la salvación, pero también tú nos has llamado, Señor, no solo a ir al otro lado del mundo, sino aún donde vivimos, a proclamar que todos tenemos acceso al Padre a través del sacrificio en la cruz de Jesucristo. Yo oro que nos des el poder, el coraje para hablar, Señor, con cariño, con dulzura, con tacto, con amor, con aquellos que no te conocen, porque de otra manera no hay ley, no hay iglesia, no hay institución, no hay buen comportamiento, no hay buena ética que los va a salvar, sino solo tú, por la gracia y la gloria y el amor que tú nos has manifestado. Fortalece nuestra iglesia, Señor, en este compromiso con la misión, y que lo hagamos, lo que hacemos y hacemos y decimos sea para tu honra y tu gloria. Amén.